Estamos grabando, ¿ya? Comenzamos la clase entonces, muchachos. Bienvenidos a su clase de historia, ¿verdad? La profesora Margarita González, que es la profesora de asignatura, y que les habla, que soy yo, el profesor de educación diferencial, ¿verdad? Que de alguna forma estoy haciendo un acompañamiento acá a la profesora, ayudándole lo que pueda. Y en esta oportunidad se me ha encomendado la misión de hacer un pequeño resumen de la clase anterior, ¿ya? Basándonos, digamos, en los conceptos principales que se mencionaron en la clase anterior, basándonos, digamos, en las ideas fuerzas de la clase anterior, y para eso les voy a mostrar un material gráfico que preparé para que lo puedan apreciar de forma más representativa, ¿ok? Entonces, vamos a compartir pantalla, ustedes me dicen si se logra apreciar. Ah, acá está. ¿Se ve? ¿Se ve, muchachos? Profesor, sí se Sí, ve. profesor. Sí, se ve, Bien. profe. Chiquillos, esto es súper cortito porque en realidad no es más que eso, es un resumen, ¿verdad? ¿Qué es un resumen? Una síntesis, ¿verdad? De lo principal, de lo más relevante de información que hemos estado viendo con la profesora, que la profesora la ha estado impartiendo, ¿verdad? Yo esta sección, por decirlo así, yo la denominé resumen de la clase anterior o resumen en 5 minutos, porque no nos podemos tomar más de 5 minutos para hacer esto, ¿ok? Entonces, para hacer resúmenes, nosotros podemos hacer varias cosas, ¿no es cierto? Podemos recurrir a varias técnicas, ¿verdad? Y esto tómenlo en cuenta porque esto en realidad también sirve como un mecanismo de estudio para hacer síntesis, digamos, hacer resúmenes de información. A veces nuestro cerebro no nos permite retener tanta información y lo mejor de todo, o sea, lo mejor para eso es organizar la información, ¿ok? Entonces, en este caso, yo recurrí a un organizador gráfico. ¿Qué es un organizador gráfico, verdad? Es una técnica, es un instrumento, por decirlo así, ¿verdad? Para achicar la información y poder entenderla de mejor manera, ¿ya? Pero no es cualquier información, es la información más importante, ¿verdad? Que se dio a conocer la clase pasada, ¿verdad? En este caso, estuvimos hablando acerca de los pueblos prehispánicos, ¿verdad? Los pueblos prehispánicos en territorio chileno. Ahí están ingresando más, permiso. Bien, vamos a mencionar algunas características, ¿verdad? Algunas ideas fuerzas de lo que hablamos la clase pasada, de lo que mencionó la profesora la clase pasada. Primero recordar que estos pueblos nacen en territorios americanos, es Me decir, reventó el ¿verdad? parlante, mira. Los micrófonos, muchachos, por favor. Los micrófonos para no se causen interrupciones, ¿verdad? Recordar que estos pueblos, ¿verdad? Nacen en territorios americanos, es decir, que todavía no estaba descubierto Chile, es decir, existía, geográficamente existía, pero no estaba, digamos, bautizado como Chile como tal, ¿verdad? Con la palabra Chile, ¿verdad? Y es que por eso que se denominan pueblos originarios, porque digamos es como es toda la antesala, ¿verdad? Que viene antes de, digamos, el descubrimiento y posteriormente digamos, la colonización de Chile, ¿verdad? Otro aspecto importante que hay que recordar, ¿verdad? Es que todo esto se sitúa, ¿verdad? En el contexto del periodo prehistórico chileno. ¿Por qué se denominará prehistórico? ¿Qué me puede decir? Creo que exactamente, es porque es antes, ¿verdad? Antes del descubrimiento de Chile. Por eso es prehistórico, claro. Bien, avancemos. Recuerden que esto tiene que ser en 5 minutos. ¿Cómo se organizaban? Tenían distintas formas de organizarse estos pueblos originarios, ¿verdad? Se denominaban bandas, ¿verdad? Tribus, señoríos y civilizaciones, ¿verdad? Ahí estamos hablando ya de palabras mayores. Bien, estos tienen ciertas características y las vamos a mencionar a continuación. ¿Cuáles eran sus principales características? Recuerden que esto es lo más importante, ¿ya? Esto es una extracción, ¿verdad? De la idea fuerza de lo que se vio la clase pasada. La estabilidad. Bien. Uno era nómade y los otros eran... Para allá vamos. Buen asertivo comentario, pero para allá vamos. Mira, fíjate bien. Las bandas eran pequeños grupos, ¿verdad? Su principal actividad era la recolección, la pesca y la caza, ¿verdad? Y eran nómades. ¿Qué significaba nómade por ahí? Acuérdense que la clase pasada tenían un error conceptual ahí entre la palabra andaban nómade. de lado a lado. Exactamente. El nómade anda de un lugar a otro. Exactamente, se trasladaban de un sector a otro, ¿verdad? Y eso lo adoptaban por un tiempo determinado como su hogar, ¿verdad?
Bien, vamos con las tribus. ¿Qué pasaba con las tribus? Las tribus eran un grupo un poquito más grande, ¿verdad? Su principal actividad también era la recolección, la caza, el cultivo de maíz y la quinoa, es decir, ¿verdad? Eran agricultores también, ¿verdad? Y, digamos, su estilo de vida eran semisedentarios. ¿Qué quiere decir semisedentario? Probablemente que un grupo permanecía en un sector, ¿verdad? Y el otro grupo, ¿verdad? Que se queda en un Digamos, solo lugar. emigraba a otro En sector. otro sector. Eran Exactamente. todos familia. Exactamente, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Estamos súper claritos. Bien, vamos con los señoríos. Estos eran pueblos más numerosos, ¿verdad? Su principal actividad era la agricultura, ¿verdad? El pastoreo, es decir, trabajaban, digamos, con animales, ¿verdad? Era una de sus principales actividades. La cerámica, el textil, ¿verdad? El cultivo de maíz y la quinoa. Y estos, ¿verdad? Su estilo de vida eran sedentarios. Vamos con otra idea fuerza. Las civilizaciones, aquí ya estamos hablando de grandes imperios, ¿verdad? Donde se posesionaban en territorios ya más grandes, ¿verdad? Más extensos. Esto de alguna forma tenían un sistema jerárquico, ¿verdad? Funcionaban con un emperador o con un rey. Bien, hasta aquí tenemos un organizador gráfico, como les decía anteriormente, que resume de forma muy sintética, ¿verdad? La información que se dio a conocer la semana pasada. Pero aquí no termina, ¿verdad? También abordamos, o la profesora mencionó, algunos de estos pueblos originarios, ¿verdad? Veamos algunos. Teníamos los atacamillos. Chiquillos, recuerden que esto es una síntesis, por lo tanto aquí en esta síntesis no van a ir todos, son más, pero yo tomé algunos, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir analizando y pueden ir reflexionando acerca de la información y se den cuenta que hay muchas características que son bastante comunes entre un pueblo y otro, ¿verdad? Y hay ciertos aspectos que están bastante marcados que los diferencian, ¿ya? Vamos con los atacameños. ¿Dónde se localizaban? Recuerden que parte del objetivo de la semana pasada era descubrir también geográficamente dónde se situaban, ¿verdad? Además de conocer sus principales características. Bien, los atacameños, ¿dónde se localizaban? Al interior del desierto de Atacama. Eran nómades también, como ya sabemos lo que significa nómade, ¿verdad? Desarrollaban la agricultura y la ganadería. Vamos con otro pueblo originario, los aymaras, también para el sector norte. Estos se situaban en el altiplano chileno, peruano y boliviano. Eran sedentarios. ¿Qué quiere decir sedentario? Ya sabemos lo que es nómade, pero no me aclararon. En un solo lugar. Exactamente, que se situaban en un solo lugar, ¿verdad? Y ese lugar lo adoptaban como su hogar. Su principal actividad era la agricultura. Seguimos. ¿Cuánto nos quedan? Nos deben quedar como 1 minuto y medio para terminar esta síntesis. Los changos. Vamos con las principales características de los changos. Estos habitaban en la costa del norte de Chile. Estos eran nómades, es decir, también se trasladaban de un lugar a otro. Su principal característica era la caza, la recolección y la pesca. Vamos con otro, los dieguitas. Estos se ubicaban en los valles de la región del Atacama, ¿verdad? Y Coquimbo, perdón. Eran sedentarios, su principal actividad era la agricultura y la ganadería. Rapa Nui. Rapa Nui es como un poco más familiar para nosotros porque es un destino turístico, o sea, conocemos más características de ellos, pero no tanto su historia, ¿verdad? Entonces, mencionemos algunas de sus características. Estos habitaban en la isla de Pascua. ¿En qué océano? ¿Quién lo recuerda? Océano Pacífico. Océano Pacífico. Perfecto. Océano Profesora, estas estudiantes estuvieron muy atentas a la clase anterior, el Océano Pacífico, perfecto. Su principal actividad era la agricultura. Vamos con el último. Los tehuelches. Principales características de los tehuelches. Estos habitaban en la Patagonia. Ya, yéndonos a otro sector, ¿verdad? Estos eran nómades, ¿verdad? Y su principal actividad era la caza. Bien, hasta ahí, digamos, recuerden chiquillos, chicos y chicas, ¿verdad? Recuerden que todo esto está, recuerden que la profesora les puso una línea de tiempo ahí y los situó en una parte de la historia, ¿verdad? Esto era la prehistoria. Se supone que hoy día ya empezamos con el descubrimiento,
bien digo, descubrimiento de Chile. Incluso la semana pasada ustedes ahí mencionaron el año, ¿verdad? La profesora hizo el ejercicio de Profe, identificar disculpe, me la... tengo que ir. Se me va a apagar el teléfono. Ya, deje su nombre registrado en el chat, por favor, para dejarla Sí, presente. no, sí, ya lo puse. Ya, Mercedes perfecto. Pinto. Ok. Hasta ahí llegamos y desde ahora comenzamos digamos, con el periodo del descubrimiento de Chile. Chicos, recuerden, para terminar, sellar esto. Recuerden que esto es un organizador gráfico que no, esto más que nada yo se los presento para que ustedes también lo puedan poner en práctica en sus casas al momento de leer un texto, al momento de leer cualquier, digamos, documento o texto que les pueda complicar un poquito la lectura. Esto es un muy buen método para organizar la Profesor, ¿lo puede información. subir un poquito? Por ahí sí. No, se ve hasta puro Rapa Nui. Ah, hasta Rapa Nui. Escucha. Eh, De todas maneras, ¿O se lo los voy a puede enviar, mandar? ¿ah? No, Ya, se los voy a enviar, gracias. se los voy a enviar, tranquila. Ya, entonces yo ahora le doy el paso a la profesora Margarita para que ella continúe con, digamos, esta línea de tiempo y podamos seguir avanzando en la clase. Súper. Muchas gracias, profesor. Está súper bueno el mapa conceptual. La verdad que ordena ahí harto la idea y así a los chiquillos les va a ser mucho más fácil. Habían varios que me estaban preguntando si lo iba a enviar, así que ahí por lo menos usted se los va a enviar a todos. Sí, lo vamos a enviar de inmediato, de hecho. Gracias, porque eso nos va a servir mucho, de hecho, profesor ¿Se lo puede Sebastián, para la sacar? prueba. Así que está súper bueno. Muchas gracias. Ya, voy a salir de aquí para que usted pueda compartir pantalla. Ok. Profesora, Dígame, Jonathan. sabe que yo no entendí cómo hacer esa parte de la guía. A ver, ya. Mire, en esa parte de la guía usted tiene que ir viendo las imágenes y observar si es que hay alguna actividad económica que se esté realizando ahí. Por ejemplo, la pesca, si existe la agricultura tal vez, ir anotándolo bajito en el cuadrito. Nada más que eso. Si usted cree que no encuentra ninguna, ningún problema. No, recuerde que no hay respuesta mala en esa parte de la pregunta, ¿ya? Claro, porque estaba viéndolo en este que sale como una carpa y salen unos palos y entonces no sabía como qué poner. No sé Claro, no, quiénes son. claro, es solamente lo que usted haya entendido, sino es que tenga que haber una respuesta específica, ¿ya? Como usted lo ve, así que no se ¿O preocupe. quiénes son? ¿Quiénes vienen siendo esos ellos más o menos? ¿Atacamilla? Arquitectura. ¿Pueden ser o no? Puede ser, sí, puede ser. Ya. Gracias. ¿Ya? Ya, ok. Ya, vamos a compartir pantalla, chiquillos, porque tengo listo aquí para que avancemos, porque si no nos vamos a atrasar mucho, ¿cierto? Compartir pantalla. Recordar entonces, chiquillos, que súper bueno el tema de los mapas conceptuales, como decía el profesor Sebastián, porque nos sirve para ir ordenando, ¿cierto? Las ideas, que a veces tanta información la que tenemos y eso nos sirve de mucha ayuda. Ya, ustedes me dicen, ¿se ve o no se ve? Sí, profesora, se Sí, ve. sí se ve. Ya, Se ve. súper. Ya, primero, chiquillos, sí, primero saludarlos a todos desde aquí, ya recordarle como siempre, como todas las clases, aunque los aburra, ¿cierto? Los canales de atención, recuerden el Facebook del colegio, el Instagram, el canal de YouTube, por supuesto, y la página del colegio donde está toda la información, ¿ya? Vamos a avanzar rapidito para que alcancemos a pasar la materia del día de hoy. Entonces, déjenme ver por aquí. Ahí vamos a pasar rapidito, ¿cierto? Sabemos que la clase de hoy día que corresponde al jueves 29, la clase número 5 online, no se nos vaya a olvidar. Y esto vamos a pasar de largo porque el profesor ya nos hizo, ¿cierto?, la antesala de toda la materia de la clase pasada, que los felicito porque de verdad que se nota que ponen atención. Entonces, nos vamos hoy día, ¿cierto?, a un tema bien particular. Y el objetivo de la clase de hoy, apagando micrófonos, chicos, para que no se acople, vamos a reconocer la complejidad de los pueblos prehispánicos chilenos, ¿cierto?, de todos estos pueblos que nos mencionó el profesor Sebastián, y vamos a identificar los principales antecedentes con la llegada de los españoles a estas tierras americanas. ¿Qué pasó con estos pueblos prehispánicos, ¿cierto?, con estos pueblos indígenas chilenos, de este Chile que todavía no se llamaba Chile, ¿cierto?, y qué se provoca algún quiebre, qué pasa aquí con los españoles, y estos primeros antecedentes de qué comienzan, ¿cierto?, a realizar estos españoles en estas tierras americanas. En eso nos vamos a centrar el día de hoy, ¿ya, chiquillos? Entonces, como siempre, la línea de tiempo para que nos podamos ubicar cronológicamente en el tiempo, ¿cierto?
Hoy día, chiquillos, miren, aquí estábamos en la clase pasada, ¿cierto? En el número 1, hoy día nos vamos al número 2. Vamos a ver el descubrimiento y próxima clase vamos a hablar de la conquista. Ya no lo vamos a ver enseguida porque quiero que nos detengamos un poquito aquí porque como ya se nos acerca el tema de la prueba coeficiente 1, quiero que la próxima clase, antes de pasar a lo que es la conquista de Chile, vamos a hacer como un mini cuestionario para poder repasar, ¿cierto? Los contenidos hasta la prueba, para que así a la prueba lleguen ahí bien estudiados, como se dice, y bien preparados, ¿ya, chiquillos? Entonces hoy día lo que vamos a ver, por supuesto, ¿cierto? El descubrimiento, la llegada de este personaje, ¿cierto? Cristóbal Colón, de este español que aparece ahí y descubre un nuevo continente, este nuevo mundo, ¿ya? En eso nos vamos a centrar el día de hoy. Entonces, respecto a la llegada de los españoles en América, disculpe, chiquillo, la clase pasada, ¿cierto? Hablábamos si es que esto había sido un descubrimiento, una casualidad o una invasión. Ahí lo dejamos, puse el tema de la casualidad, ¿cierto? Porque sabemos que este personaje llegó por casualidad a estas tierras americanas. Por eso ahí está dentro, ¿cierto? De estos parámetros. Y también vamos a hablar un poquito si es que descubrieron un nuevo continente, era un continente desconocido o ya era conocido. Hay varias teorías por ahí, chiquillos, también respecto a ese tema. Ya que yo puse, después al final les voy a mostrar que puse un link para que puedan ver un video donde aparece que una de las teorías que se dice que antes de los españoles ya habían llegado los vikingos a estas tierras americanas. Recuerden que todos son teorías, ¿ya? Todo se basa a través de estos vestigios que se han ido encontrando con el tiempo, por lo tanto la historia ha ido también cambiando con el tiempo. Entonces, de la llegada de los españoles a América, decíamos que América existía hace ya miles de años, ¿cierto? Para los españoles, como hablábamos en la clase pasada, ¿cierto? Era un descubrimiento, estas nuevas tierras, este nuevo mundo que ellos le llamaban, ¿cierto? Recuerden que Europa, Asia, era el antiguo mundo, este es el nuevo mundo, ¿cierto? Por lo tanto, para ellos era una nueva colonización de territorios. Habían territorios vírgenes que ellos venían a colonizar, ¿cierto? A entregar su cultura, su religión, su alimentación, todo ahí a estas tierras vírgenes supuestamente, ¿cierto? Y por supuesto que para los indígenas fue una invasión a sus territorios y a su forma de vida, ¿ya? Entonces, importante saber, ¿cierto? Y preguntarnos por qué llegaron estos españoles a América, qué buscaban, ¿alguien sabe qué buscaban los españoles en América? Recuerden que estoy aquí anotando a todos los que van ahí entregando su videita. Entonces, Oro, plata. Nuevas oro. rutas comerciales. Ya, esperen un poquito que Jonathan me dijo por ahí oro, que está muy bien. Vamos a Oro, ver aquí, plata. oro. Ellos iban a Plata. Asia. Ellos iban a Asia a buscar. Plata. No dejan Ya, responder. No dejan responder. Vamos de a uno. Recuerden que hay una manito, así que el que la quiere levantar la podemos levantar, ¿ya? Plata. Alejandra Plata, muy bien. Ya, también, ¿cierto? Pero había algo mucho más importante que estaban buscando los españoles, que venían buscando los españoles. Recuerden que Nuevas rutas comerciales. Profesora, andaban buscando gente para trabajar, esclavos. José, Conquistar una tierra nueva puede ser. esclavos. Tierras ¿Cómo? nuevas, ¿Cómo me sí, dijo? conquistar tierras nuevas. Sí, tiene razón, con la tierra nueva. Profe, iban para India y se equivocaron. Pero ellos salieron con la teoría de que la Tierra era cuadrada. Sí, por ahí va. Iban para India y se equivocaron en busca de oro. Ya, muy bien. Decían que no Miren, había más tierra. que no había más tierra. Por ahí José también le chunta. Ya, muy bien. Yo aquí estoy anotando todo. su dominio en otros territorios? Bien, también Perla. Efectivamente, todo lo que dicen ustedes tiene todo que ver, ¿ya? Venían buscando oro, venían buscando esclavos como dijo José, Paulo como dijo que tierras nuevas, Jocelyn que también ahí nos aportó, ¿cierto? José también que nos aportó. Pero chiquillos, había un tema principal de por qué llegaron los españoles a América. Recordar primero que los españoles llegaron por casualidad a estas tierras americanas, ¿ya? Entonces, aquí nos va a explicar un poquito la historia de por qué los españoles llegaron a estas tierras americanas. Primero, Llegaron buscando rutas para el comercio, ¿no, profe? ahí está Víctor. Vamos a anotar al Víctor también. Muy bien, ahí le echó un Víctor. Efectivamente, yo les voy a explicar ahora por qué. Hasta el siglo XV, muchachos, Constantinopla, que hoy en día es el territorio de Estambul y Turquía, ya que es Turquía, ya en aquellos tiempos no se llamaba Turquía, se llamaba Constantinopla, y era la principal puerta, chiquillos, que había de salida para todo el comercio que existía en aquel tiempo, en este antiguo mundo o viejo mundo, ya que se realizaba entre Asia y Europa. Por lo tanto, todos los comerciantes navegaban hasta Constantinopla y después seguían ya caminando, ¿cierto? No caminando, pero por tierra, ¿cierto? Hacia lo que era Asia Menor, China e India, que eran estas civilizaciones, ¿cierto? Mucho más desarrolladas, donde ya se realizaba todo el comercio, el intercambio comercial, ¿cierto? Por lo tanto, era una ruta de acceso que se utilizaba mucho para este tema. En el siglo XV, muchachos, el imperio turco
otomano, disculpen, conquistó todos estos territorios y anula o dificulta todo lo que era esta ruta comercial, que era súper importante para todos estos países y sobre todo para Europa, que podía ir y venir para poder comercializarse todos sus productos. Por lo tanto, esta necesidad, que yo lo puse aquí en rayita para que ustedes lo puedan ver, ¿cierto?, de continuar todo lo que eran estas actividades comerciales, impulsa, ¿cierto?, y lleva a todo lo que son los europeos, por supuesto a los españoles, a buscar nuevas rutas comerciales, como dijo Víctor, efectivamente. Por lo tanto, ellos eso fue lo que hicieron, tratar de buscar nuevas rutas comerciales. Y ahí, chiquillo, aparece todas estas teorías de que de Cristóbal Colón, de que la Tierra, cierto, ellos decían que era redonda como un plato y que muchas veces ellos no querían seguir navegando porque pensaban que los barcos se iban a caer, así en un plato así plano, los barcos caían, ellos pensaban que había un final y podían caer así como al precipicio, ¿ya? Pero con el tiempo se dieron cuenta, ¿cierto? Y aparece este personaje súper conocido de Cristóbal Colón, yo le digo personaje en realidad porque he estudiado harto sobre la vida y la historia de Cristóbal Colón y lo que nos cuentan en los libros no es tan cierto como se ha ido investigando con el tiempo, ¿ya? Pero aparece ahí el personaje como el que descubre América. Entonces, aquí aparecen dos cosas súper importantes. Ya sabemos, ¿cierto?, que los españoles llegan a América por casualidad y primero buscando nuevas rutas comerciales, como dijo Víctor. Aparecen dos soluciones que son súper importantes donde nos llevan, ¿cierto?, a encontrar estas nuevas rutas comerciales. Primero, la solución del Reino de Portugal, que yo les puse aquí el mapa con rutas rojas, cómo era, ¿cierto?, este viaje que ellos hacían para estas rutas comerciales. Dice que como respuesta los portugueses buscaron o buscan, ¿cierto?, mantener contacto comercial con todo lo que era el continente asiático y deciden rodear todo el continente americano. O sea, imagínense, en aquellos tiempos, con aquellos barcos se demoraban pero mucho en poder llegar a Asia para poder, ¿cierto?, llegar a lo que era este comercio o este intercambio comercial. ¿Qué pasa aquí? Que la solución del Reino de Castilla y Aragón se sitúa netamente en lo que es el viaje de Colón. Estos 3 viajes, ¿cierto?, que realiza, perdón, estos 4 viajes que realiza y que se propone llegar, ¿cierto?, a lo que es el Oriente, ¿cierto?, cruzando todo el Océano Atlántico. Y por supuesto, sin saberlo, en 1942, ¿cierto?, llega y desembarca en esta isla de Santo Domingo, dando inicio a la exploración de un nuevo mundo para Europa, o sea, el descubrimiento de América propiamente tal, ¿ya? Eso, importante, chiquillos. Cuando les pregunten qué buscaban los españoles en América, o qué hicieron los españoles para llegar a América, La o ruta por de qué los españoles comercio. llegaron a América, nuevas rutas comerciales. Nada más que eso. Ahí tienen al tiro un punto bueno en la prueba, que esa es pregunta que va a salir en la prueba, ¿ya? Entonces, ¿pero quién era este personaje, chiquillos, tan famoso, ¿cierto? Cristóbal Colón, que nosotros lo recordamos de cuando éramos chicos en el colegio, aparecía en la tele, en los libros, en todas partes. Bueno, la historia, una de las tantas historias, ¿cierto?, cuenta que Cristóbal Colón era un navegante, un cartógrafo y un reconocido explorador, que nace en Génova, en Italia, en 1451. Por eso digo yo, una de las tantas historias de Cristóbal Colón. Una de las historias que hoy en día se ha ido estudiando mucho, una teoría de Cristóbal Colón, que se dice que Cristóbal Colón nunca fue navegante, nunca fue cartógrafo y nunca fue explorador, ¿ya? Sino que era un ladrón que llega a España, ¿cierto?, estafando. Que es otro cuento ¿Él que fue hoy el en día que se descubrió lo puede América? Él fue el que No. descubrió América. Ah, ya. La historia cuenta que él fue el que descubrió América, ¿ya? Cristóbal Colón es el que llega buscando nuevas rutas comerciales el 12 de octubre en 1492, con estas 3 carabelas, ¿cierto?, bien conocidas, que hay hasta canciones de la Pinta de la Niña y la Santa María, ¿se acuerdan? También aparece por ahí. Entonces dice que este 12 de octubre, ¿cierto?, de 1492 cambiaría la historia del mundo para siempre, porque aparece ya este nuevo continente, para ellos desconocido, ¿cierto?, que trae riquezas, que trae oro, como decían ahí, y un montón de cosas más, minas de oro, de plata y otras cosas más por ahí, otras sorpresas. Entonces dice que la expedición alcanzaría la costa americana y comenzaría lo que es la colonización. Descubrimiento es una cosa cuando descubren un continente o un lugar geográfico, y cuando hablamos de colonización es cuando los españoles llegan a estas nuevas tierras y empiezan a colonizar. ¿De viene la palabra colonización? Colonizar, traer su cultura, implantarla en un lugar específico, ¿cierto? Y comenzar a entregar, ¿cierto?, toda su cultura, a traspasar toda su cultura en este nuevo continente o en este nuevo espacio geográfico que ellos descubren, ¿ya?
Importante también eso porque va a aparecer también pregunta de prueba. Ahí le estoy dando hartos tips para que vayan anotando. Entonces, ahí está, yo les puse una fotito bien conocida, ¿cierto?, de este personaje para que no se olviden nunca quién fue Cristóbal Colón. Les puse una foto ahí de sus carabelas, miren cómo eran los barcos en aquellos tiempos, imagínense cuánto demoraron en llegar, ¿ya? Les puse ahí la imagen del Nuevo Mundo, fueron las primeras rutas que se comenzaron después ya a dibujar en esta cartografía, ¿cierto?, de esta América, de este Nuevo Mundo, nuevo continente. Y también les puse ahí una foto, pero significativa, ¿cierto?, del descubrimiento de América, que es cuando llegan estos españoles, mira, y llegan con la cruz, ¿cierto?, de Cristo. Ustedes saben que yo les comenté la otra vez que la Iglesia Católica es pero fundamental y tenía un poder pero impresionante en Europa. Entonces ellos traen su propia religión y la quieren implantar, ¿cierto?, en estas tierras americanas y en estos habitantes, ¿cierto?, en estos indígenas, en estas culturas, indios, como le decían ellos, en estas culturas, ¿cierto?, indígenas de este Chile que todavía no se llamaba Chile. ¿Ya? Por eso aparece, es súper importante y aparece ahí la cruz cristiana. O católica, perdón. Me golpeo, católica. Ya. Entonces, y aquí puse otra fotito para que ustedes la puedan ver. Es Cristóbal Colón, ¿cierto? Sus últimos días de vida. Una pintura que se realizó, ¿cierto?, la edad moderna. Él muere el 20 de mayo de 1506 a los 55 años, muchachos. Y una de las teorías dice que muere de un ataque cardíaco. ¿Ya? Él tenía una enfermedad de los huesos que se llama, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo cómo se llamaba la enfermedad que tenía este personaje, ¿ya? Pero esta enfermedad como artritis, ¿ya? Como artritis, y él ya era tanto el dolor que tenía que, claro, ese día fallece de un ataque cardíaco, ya por los dolores que él tenía que eran muy fuertes. Ahí más o menos una historia bien breve, ¿cierto?, de Cristóbal Colón, que es un personaje impresionante. Con el tiempo vamos a ir viendo por qué a América no se le puso a lo mejor el nombre de Colón y se le puso América por Américo, ¿no? Ahí vamos a ir viendo por qué, ¿ya? Todo eso lo vamos a ir viendo después. Entonces, principales antecedentes con la llegada de los españoles a América, vamos viendo el tiempo, vamos bien. Ya, principales antecedentes con la llegada de los españoles a América, chicos, súper importante. ¿Qué pasa aquí? Este quiebre, ¿cierto?, que yo les comentaba. Llegan los españoles a América en el siglo XV, ¿cierto? Cuando llegaron a estas tierras americanas que eran supuestamente vírgenes, impactaron en la forma de vida de estos pueblos que se originan, ¿cierto?, en América y en este Chile, por supuesto, ¿cierto?, en este Chile que todavía no se llamaba Chile, en su organización social, en la economía que tenían estos pueblos originarios, en su cultura. Recuerden que cuando hablamos de cultura, es todo este entorno que ellos viven, ¿cierto?, día a día, su comida, su forma de vida, su vestimenta, su lenguaje, todo eso tiene que ver con la cultura. Impactan, ¿cierto?, de una forma impresionante. Recuerden que yo les hablaba la otra vez de cómo los españoles cuando llegaron a América, ellos les mostraban, los indígenas traían así, pero montones, ¿cierto?, de oro, traían así como rocas de oro, ¿cierto?, y se las entregaban a estos españoles porque ellos los veían de otra manera, como alguien demasiado importante, como dioses. ¿Y qué hacían los españoles? Como se dieron cuenta que los indígenas eran mucho más ignorantes en este sentido, ¿cierto?, por el tiempo de evolución que tenía cada uno de los continentes, ellos les mostraban pequeños espejos o bolitas de cristal que allá en España no valían pero nada, y se las cambiaban por estas enormes rocas de oro, ¿ya? Sin saber que estas cosas, estos espejitos, ¿cierto?, o estas bolitas no valían pero nada, nada. Entonces desde ahí parte, ¿cierto?, esto que se llama como violación, ¿cierto?, o trato que tienen los españoles hacia los pueblos indígenas, ¿ya? Pasan a llevar todo lo que es su cultura y su forma de vida. Se dice que el territorio, ¿cierto?, estaba poblado por estas numerosas etnias, como las bandas, las tribus, los señoríos, las civilizaciones, y cada una de estas recibió este impacto que obviamente no fue menor. Entonces, seguimos avanzando. Y aquí vamos a llegar a una parte importante, ¿cierto?, de la llegada de los españoles a América, porque ¿qué pasaba? ¿Qué hacían estos españoles cuando llegaban a América y veían a todos estos pueblos indígenas? Entonces aquí aparece algo súper importante que le llamamos requerimientos, ¿ya? Que a la llegada de los españoles, estos españoles les leían una carta formal, ¿cierto?, que traían de España a todos los indígenas y a las personas que habitaban, ¿cierto?, en estas tierras americanas conquistadas, y los invitaban a ser sometidos, ¿ya? Y a esta carta se le llamaba requerimientos. Cuando hablamos de ser sometidos, ellos le ofrecían trabajo, le ofrecían un montón de promesas, ¿cierto?, a estos indígenas. Por lo tanto, los invitaban a ser sometidos de una forma bien particular, ¿cierto? Pero ahí vamos a ir viendo por qué era tan duro todo esto, ¿ya? Entonces, de esta manera, los españoles justificaban el uso que se le da a los indígenas.
Ya el español decía que estos indígenas eran incapaces relativos, así le llamaban a los indígenas, incapaces relativos. Es decir, que necesitaban de la Pues se hacían tutela. pasar por la esclavitud. Exactamente, Jocelyn, muy bien. Lo hacían pasar por esclavos, ¿cierto? Ellos decían que el indígena era tan ignorante que necesitaba un español al lado para poder sobrevivir, ¿ya? Entonces, imagínense, sin conocerlo, sin saber cómo ellos se desarrollaban. Entonces, ¿qué pasa? Que a estos indígenas, si uno los ve así desde afuera, ¿cierto? Con altura de mira, se les quita lo que era su libertad, cómo ellos vivían en estas tierras americanas, ¿ya? A los indígenas se les agrupaba, ¿cierto? Lo que se llamaban las encomiendas, que lo vamos a ver también más adelante ya con los tiempos del descubrimiento del descubrimiento y la conquista de Chile, que era un sistema que obligaba al indio a prestar servicios de trabajo, miren, ya sea mano de obra para lo que eran las minas y la agricultura, y así Y también los hombres para el servicio también de se esclavos. violaban a las indias. También pasaba eso mucho. Ahí lo vamos a ver más adelante porque ahí aparece el tema del mestizaje, que eso lo vamos a ver por qué también. Pero muy bien, está muy preparada Jocelyn. Entonces dice que a cambio de todo esto, el español, ¿qué hacía? Le daba comida, le daba techo y le daba pago y evangelización. Le daba comida y techo, siendo que los indígenas, ¿cierto? Acá tenían todo suyo en América, no necesitaban comida y techo. Pago, no sé de qué, si ellos trabajaban tierras y minas que eran de ellos, que eran de los indígenas, que se las quitan. Y evangelización, aquí ellos le ofrecían el tema de la religión. Los educaban, ¿cierto? A través de la religión, les enseñaban a leer y a escribir a algunos, a muy pocos. Y la cosa es que todo esto en la práctica no se cumplía, ya no era así, no era así, para nada, al contrario, de hecho, hay muchos estudios que cuentan, que lo vamos a ver también en la próxima clase, en donde se muestra el gran número de indígenas que fallecen, ¿cierto? Por el maltrato que tenía el español hacia el indígena, por hambre, chiquillo, la desnutrición, el agotamiento, por esclavizarlos tanto. Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase. Hay un gran número de españoles que mueren. Y también que la clase pasada alguien me lo dijo, que no me acuerdo quién fue, por todas las enfermedades, ¿cierto?, que trajeron los españoles también a América, que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. A rasgos generales, lo más importante, chiquillos, de cómo este proceso de cuando los españoles, ¿cierto?, llegan a estas tierras americanas. Entonces, hasta aquí, ¿tenemos dudas o preguntas de esto, de la clase de hoy? De ahí vamos a ver las preguntas generales. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Les quedó claro? Yo sé que lo pasamos rápido, pero más que nada por el tiempo. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, profe, ninguna. Ya, ¿todo clarito? Sí. Todo claro, todo Ya, claro. Profe, súper. yo no sé. Dígame, Gloria. ¿Quién me habló por ahí?